Lo que vamos a hacer ahora entonces es abrir un turno de preguntas, y para Gonzalo, para Isabela y para Paz. Si queréis voy tomando nota de las preguntas, hacemos las preguntas seguidas y una ronda de respuestas, ¿sí? Entonces ya voy tomando nota de, bueno, Nacho Castien ya tiene una pregunta y Enrique, ¿ya? Y vamos así, voy tomando nota y si alguien más, pues que levante la mano. Entonces, bueno, pues empezamos ya. Y Geoffrey, muy bien. Levantado las manos. Sí, y Donato no te veo. Ok, Donato sí también, muy bien. Entonces, Donato, perfecto, que no te veía, no te veo por ahí con la mano. Tranquila. Perfecto. Entonces, bueno, pues vamos, Juan Ignacio, Enrique, Geoffrey y Donato, en ese orden. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Sí. Bien, bueno, eran dos preguntas, las dos para Paz. Bueno, que evidentemente me ha interesado muchísimo lo que has estado contando. Y entonces, un poco al hilo de lo que has comentado, te quería preguntar sobre la presencia del salafismo en Melilla. Vamos, claro, en Ador sí lo conozco y hay un núcleo importante, ¿no? Supongo que en Melilla también. Y luego te quería preguntar sobre cómo maneja esta población la cuestión de la marroquinidad. No de ser musulmanes o de ser amasí, sino de lo marroquí. O sea, del vínculo con el Estado marroquí, con el Estado-nación marroquí. Bueno, vamos a ver. Cuando me refería a las guerras religiosas generacionales y que decía, bueno, son los jóvenes y los mayores tienen otro tipo de prácticas, me refería que la influencia salafista ocurre entre cierto tipo de jóvenes y tanto de hombres o mujeres. Cuando dice, bueno, aquí viene una de las vestidas de negro, decían señoras mayores y que luego decían, bueno, van ahí con el chador, me decía una enfermera, todas vestidas y tal, luego llevan unos tangas que te cagas, me decían así. Sí. Quiero decir que sí que existe una cierta ambigüedad y no son grupos muy numerosos, pero como todo lo que ocurre en Melilla, y lo uno a la pregunta sobre lo de Marruecos, la situación es muy ambigua porque la gente está en Melilla, pero todos sus parientes viven en los alrededores. Y entonces tú vas a cualquier cosa, vas a una fiesta de las de antes, por ejemplo, y te vas enseguida a Marruecos, porque lo de la bala del cañón de los 12 kilómetros, es que los 12 kilómetros los andas a pie en medio minuto, ¿no? Claro. Y entonces la relación, por ejemplo, de todo el comercio informal, que es todos los días pasando gente, la prostitución viene de Marruecos, los tráficos de hachís y cosas así están continuamente. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba antes de Dudú, que es una figura que está ensombrecida, claro, él estuvo en Melilla, provocó una revolución, por así decirlo, bueno, sí, una revolución, porque nunca había habido una cosa así, pero en el año, creo que en el 87 o así, se marchó a Marruecos a vivir. Y entonces, para la parte, por así decirlo, cristianos, pues es el viejo estereotipo, no hay quien se fíe porque ellos se cambian de frontera y tienen también pasaporte marroquí. Es una cosa que depende de con quién hables. En cambio, hay mucha gente que está allí asentada, gente mayor que vivió toda la vida en Melilla y que no quieren marcharse de Melilla. Claro, claro. Entonces, la cosa es la fluidez que tienen de categorías. También, antes, por ejemplo, mucha de la gente
cristiana, por así decirlo, no se movía de Melilla. Ahora sí, van a esquiar a Marruecos, viajan por las playas, se crean agencias para turistas que lleguen, turistas españoles, quiero decir, que lleguen por los alrededores. Entonces, es una cosa bastante ambigua. Así. Enrique Okembe, ahora. Sí, gracias. Voy a preguntar rápidamente, estoy en un sitio público, hay bastante ruido aquí. Gonzalo, ¿qué has encontrado? ¿Has encontrado alguna manera de, no sé si de alguna manera una explicación al hecho de que Macías acumulase toda esta diversidad de apoyos? No sé si hay algo en el archivo que pueda explicar esto de alguna manera. Bueno, yo creo que Macías tiene más habilidad que nadie, se da cuenta desde el principio de que, o intuye acertadamente, de que la independencia va a venir por el voto de la gente y no por los españoles, y entonces él maneja, o sea, en la conferencia constitucional, ya la primera fase, que porque todo se decide entre la primera y la segunda, él maneja la idea de la independencia total frente a los que la quieren traicionar por un motivo u otro. Y eso es lo que arruina a Bonifacio y a Atanasio. Atanasio sobre todo, porque Atanasio en diciembre es el amo, o sea, es el dirigente máximo de un monalige implantado por todo el país, primer partido del país sin discusión, y en marzo le echan de todo el interior, pierde todo el interior de Río Muni, se queda en la costa y en la isla, y ya no tiene nada que hacer. Y Bonifacio yo creo que ahí influyó en la actitud de estos, de Justino Embá y de Federico Ngomo y de esta gente, y de José Ensué. Yo creo que influyó también el excesivo, al fin y al cabo tenían, Justino, Federico Ngomo y tal, habían estado en la agitación del año 59 con Enrique Embó y con Acacio, ¿no? Entonces tenían un origen nacionalista y entonces pues también veían que este hombre había perdido el rumbo, ¿no? Echándose en mano de los españoles, entonces la idea de independencia total. Pero yo creo que ahí también fue decisivo su torpeza, o sea, si él hubiera sido un tío más hábil y se hubiera intentado llevar bien con los... Es que eran los dirigentes, era el secretario del partido, el presidente, no sé qué tal, eran los máximos dirigentes del partido. Yo creo que eso fue decisivo. Yo creo que fue decisivo. Y claro, también intuyo, y eso lo quiero comprobar viendo el origen de los candidatos, de dónde son, es muy importante para el voto, fue muy importante el que hubiera políticos que animaran a sus vecinos a votar en un sentido u otro, ¿no? Yo esa es la respuesta que te daría. Macías fue, sin discusión, el más inteligente de todos los políticos y por eso ganó. También por las torpezas de los otros, claro. Porque sobre todo en la segunda vuelta, si Bonifacio pacta con Atanasio, Macías pierde, eso está claro. No sé si esa es mi intuición, vamos. Muy bien, gracias, Gonzalo. Geoffrey tenía una pregunta también. Sí, tengo una pregunta muy breve para Paz. Paz, me encantó, desde luego, las cosas que decías, sobre todo sobre la identidad militar. Y pues tengo una idea, a lo mejor es una chorrada, pero lo voy a decir. Como sabemos, el ejército español tiene una identidad más cristiana, decimos, que cualquier otro ejército europeo occidental, creo yo, por lo menos. Y no es solo en la legión que siempre todavía me sorprende, pero también en el ejército de tierra, en todo, es que todo hay tantas cosas cristianas que es increíble. Y Melilla, desde luego, es tan importante en la historia, no solamente en el ejército español, pero en la identidad más emblemática y extrema del ejército español, que es la legión, como sabemos. Pues estaba pensando que a lo mejor, o tal vez podemos ver la cosa, esa es mi pregunta, si podemos ver la cosa al revés, es decir, que en vez de ver el lugar de lo militar o buscar el lugar de lo militar en la identidad de Melilla, buscar Melilla y su papel en la identidad del ejército español hasta hoy en día.
porque Melilla sigue siendo, en mi opinión, una ciudad profundamente militar. Es verdad que no es tan militar como cuando la gente hacía la mili allí y todo eso, pero si vas hoy en día a correr por la playa en Melilla, piensas que estás haciendo un ejército con militares. Es que son, y todo, y se ve también en cómo la gente vota hoy en día, muchos votan por Vox, etcétera, y hacen lo mismo que hacen en cuarteles y en otras partes de la península. Pues pensaba que tal vez, es solo una idea, que pensar en la identidad de Melilla o papel de Melilla y que sigue teniendo como símbolo del ejército español. Nada más. Sí, muchas gracias. Yo pienso eso porque yo cuando estaba hablando del ejército y lo hablaba como microhistoria o algo así, hacía referencia a una especie de comunidad imaginada o a la idea de las mentiras que nos unen, ¿no? Que decía Paya, porque realmente es verdad que el ejército perdió el número de personas que tenían y muchos de ellos ya se jubilaron y se marcharon a una casa en Granada y todos estos. Lo que pasa es que cuando yo hablo de religión en el sentido identitario, no me interesan tanto lo que cree la gente, que desde el punto de que es muy importante para cada uno, pero desde el punto de vista identitario es bastante irrelevante. Lo que sí que interesan son los hábitos que llevan para oponerse pues, o bien a los musulmanes, o bien a los hebreos, o bien a los laicos, ¿no? Dentro de lo que ellos llaman cristianos, es en ese sentido, es decir, el tipo de prácticas que hacen. Y claro, es que no encuentras, es verdad que, por ejemplo, hay el casino militar, la planificación de la ciudad, la parte cristiana, las calles tan bonitas de los edificios de Enrique Nieto, todo este trazado en línea recta. La medida de las casas, de los edificios, dividido con eso, comparado con cuando subes a cualquier barrio donde residan musulmanes. Y como decían unos geógrafos de Barcelona, y decían, cogen o captan el espíritu del Mediterráneo Sur. No es el espíritu del Mediterráneo Sur, es que eran realmente ocupas y los otros vivían en una cosa con un trazado absolutamente, y efectivamente hacían la iglesia de la Purísima, pero también tenía Melilla una historia de muertos republicanos. Y también dice la gente en la Plaza de España, ¿no? Que es la central y todo esto, el kiosco que hay donde están los signos más españolistas del ejército y tal, era el sitio de reunión de los militares republicanos frente a los del casino. Entonces, esas épocas, es lo que yo decía, se ocultan. Es decir, ahí hubo 4 o 5 personas que fueron asesinadas y ellos dicen, el golpe del 18 de julio en Melilla fue 24 horas antes, porque aquí todo pasa 24 horas antes. Pero claro, lo que hubo 24 horas antes fue matar a mucha gente militar, porque en ese momento casi solo vivían militares. Y lo que decía ahora no era minimizar el peso, y tu idea es fantástica, es decir, mirarlo dentro de la ideología del ejército español como un exponente, porque es el único sitio donde hay una estatua de Franco, donde votan mucho a Vox, votaron mucho a aquel alcalde de Marbella, Gil, Jesús o sea, Gil. partido, pero al mismo tiempo hay un partido musulmán muy fuerte, que no es solamente musulmán, sino que hay mucha gente que lo sigue. Y también yo diría que muchos militares, incluso legionarios, son laicos en la práctica, pero es más complicado que identifican con el cristianismo, aunque no se comporten como cristianos, y todo es complicado. Pero bueno, gracias, no voy a robar más tiempo.
y cristianos como grupo identitario. Sí, Por eso eso es. la creencia que tengan es irrelevante. Pueden ser absolutamente laicos o pueden ser ateos. Hay mucha gente que es atea y se porta identitariamente como cristiano. Eso es la idea que me parece que coincidimos. Sí, ¿no? Sí, claro, gracias. sí, vale. Bien, muy bien, gracias. Donato tenía una pregunta también. Bueno, más que pregunta, tenía una precisión que hacerle a Gonzalo, que tiene toda la razón en lo que ha dicho sobre los pactos entre, bueno, el no pacto entre Atanasio y Macías, y los pactos que Macías hizo con Bocio y, bueno, perdón, el no pacto de Atanasio con Ondoedu y los pactos que Macías hizo con Atanasio y con Bocio. Pero ahí él ha dicho que, con razón, que la victoria de Macías viene fundamentalmente de la parte norte. Y es cierto, es decir, Ebebín, Micomecén. Pero Jesús Alfonso Iono era, y también Norberto Zomichar, que era el director general de seguridad de Macías, eran de Ebebín, pero los demás no, eran de Micomecén. Agustín Ombagier, Andrés Moisés Ombada, en fin, y todos eran que fue el primer embajador de España en Guinea, Esteban Unzué, todos eran de Micomecén y todos eran Tum. Y Macías, como Gonzalo ha presentado, digamos, los votos globales, no ha precisado los votos de cada distrito. Y me consta documentalmente, si quiere ya se lo enviaré cuando lo encuentre, porque mi despacho, como bien sabe el propio Gonzalo, todavía sigue desorganizado. Entonces, cuando lo encuentre, el acta del escrutinio, se demuestra claramente que Macías no ganó en Mongomo. Ganó en la región, en los distritos aledaños, en Zoc y en Aconibe. Pero en Mongomo, Macías no ganó las elecciones. Precisamente porque, como había sido alcalde de Mongomo, la gente de Mongomo le conocía. Y muchos, bueno, la mayoría no le votó y no ganó en Mongomo. Y ese será un dato importante, porque el primer conflicto entre Atanasio y Macías, mucho antes ya en noviembre, finales de octubre, principios de noviembre del 68, fue porque Macías mandó detener al diputado electo de Mongomo, que era del Monje, Mariano Mbamicha. Eso viene, creo que sí, viene en mi libro. Mariano Mbamicha era diputado electo del Monje, y durante la campaña había estado haciendo campaña contra Macías, que Macías estaba loco, que no era una persona de fiar, etcétera, etcétera. Y en cuanto Macías fue investido presidente, el primer detenido y asesinado, por supuesto, por Macías, fue Mariano Mbamicha. Cuando Atanasio se entera, porque claro, en aquellos momentos Atanasio viajaba mucho, fue a Estados Unidos, después iría a Etiopía y a otros sitios. Cuando se entera, cuando se lo reprocha en un consejo de ministros a Macías, porque se detiene a un diputado sin siquiera haber pedido el suplicatorio. Entonces todo el mundo se quedó callado, según testimonios de gente que estuvo en el Consejo de Ministros. Macías se quedó sin saber qué decir, y fue el ministro del Interior, Ángel Messier, otro de Micomecén, el que le dice a Atanasio que se calle, porque un simple diputado no tiene más poder, no puede reprochar al presidente que hayan detenido a un simple diputado. Entonces Atanasio dice, un diputado no es un simple diputado, ha sido elegido y por consiguiente hay unas normas para detenerle si es que ha cometido algún delito, etcétera, etcétera, y no se han cumplido. Y ese fue el primer conflicto entre Macías y Atanasio Ondón. Además,
Atanasio nunca podía pactar con Macías por una razón muy sencilla. Porque ya desde la conferencia constitucional existen testimonios, evidentemente no están en los archivos, ni están en la prensa, pero testimonios de gente que les vio pelear con las manos en los hoteles de Madrid durante la conferencia constitucional. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que para Carrero Blanco, Atanasio era la bestia negra porque para él era comunista, para él era no sé qué, total. Y se hizo todo lo posible para que Atanasio no se entendiera con Macías. Entonces, entre las enemistades y rivalidades personales, yo diría casi odio personal que se tenían entre ellos, y la influencia de Carrero Blanco y, por supuesto, todo lo demás que vino, evidentemente Atanasio y Macías no podían entenderse. Entonces, lo que se supone, porque todo eso no son especulaciones, son gente que estaba en las reuniones, luego lo ha contado. Pero claro, esas cosas no están en las actas de los archivos, no están en la prensa, pero esas cosas luego tendrían su importancia porque se suponía que cuando Macías ganase las elecciones, como era el menos, bueno, se le consideraba el menos preparado, el más tonto, etcétera, etcétera, y Atanasio era el más, más conocido, el más listo, según los criterios de la época, pues bueno, si Atanasio entraba en el gobierno, era más fácil que, digamos, neutralizara o liquidase o derrocase a Macías, como se quiera. Y ese juego es el que salió mal. Porque Atanasio se dejó, digamos, engañar por sus mentores españoles, algunos todavía viven, que le dijeron, no, tú entras en el gobierno, no pasa absolutamente nada, tú cuando se pueda, tal. Y esa es la teoría que luego, magnificada, exagerada, lo que sea, dio origen al rumor de que Castilla le había mandado un cheque de 50 millones de pesetas, otros dicen de 50 millones de dólares, como recojo en mi libro, porque al principio, el 5 de marzo, Macías habló de 50 millones de pesetas. En el juicio, 11 años después, en septiembre del 79, Macías habló de 50 millones de dólares. En fin, en cualquier caso, es el origen del supuesto dinero, en fin, la supuesta complicidad de Castilla en el golpe de Estado del 5 de marzo, en el intento de golpe de Estado del 5 de marzo. Y claro, y todas esas cosas, pues sí, yo creo que tienen su importancia para comprender lo que ha sucedido en Guinea. Porque si Macías no ganó en su propio distrito, porque había sido alcalde de Mongomo y los de Mongomo le conocían, pues si eso lo hubieran podido saber en el resto del país, pues a lo mejor no hubiera ganado. Pero en fin, en lo demás, estoy completamente de acuerdo con Gonzalo en que la estupidez de Bonifacio Ndó y, en fin, y algunos otros detalles que él ha contado, pues llevaron a la situación actual. Pues eso es lo que yo más o menos quería decir. Bueno, hay algunas cosas que creo que tengo que rectificarte, en otras estoy de acuerdo. La principal es que Macías sí ganó en Mongomo con un 80,6%. Eso está, en toda la documentación, en la prensa de la época, etcétera. Había ganado ya. El referéndum es la zona que más no sacó, un 77 y pico, y ganó con el 80,6%. Que el diputado que tú dices monifacista saliera, pero no salió por Mongomo, porque salió por la lista global de Río Muni. Entonces iba en un puesto en que salió, aunque era de la zona de Mongomo, pero en Mongomo le votó un 18% del voto. O sea, es decir, exactamente en Mongomo le votó a ese señor y andó el 18,8%. Entonces, Macías ganó en Mongomo. Eso es una cosa que se ha repetido muchas veces, pero que se desmiente viendo la prensa, la documentación de la época, etcétera. Es decir, Macías ganó en Mongomo. Y otra cosa que no es verdad, mira, Castilla, estoy totalmente de acuerdo en eso que has dicho. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo que en la decisión de Atanasio de apoyar a Macías finalmente pudo influir su cálculo de que a Bonifacio con el apoyo español no lo remueve ni su padre
y a Macías, sin apoyo español y tal, es posible removerle. Y ahí sí que creo que eso pudo estar en su cálculo. Sí lo creo. Pero lo que no es verdad es que Castilla le animara a ello. Castilla apoya... Yo no lo he dicho ni nunca lo he creído. Eso. Castilla lo que quiere es que gane nunca Bonifacio. lo he Bueno, creído. Castilla da orden y lo sé por Durán Lóriga, ¿no? Castilla el archivo de Castilla. Castilla da orden a Durán Lóriga de que intente formar una candidatura para la primera vuelta entre Bonifacio y Atanasio. Sí, y evidentemente, si no es para la primera vuelta, para la segunda. Y la decisión de votar a Macías por parte de Atanasio les dejó absolutamente helados. Hay testimonios. Es decir, Saturnino viaja en ese momento, pasa por Madrid y les dice, vamos a votar a Macías. Y en los diarios de Fraga se queda, dice, esto es la debacle, o sea, esto es el desastre total. O sea, no, querían que ganara Bonifacio sin discusión. No ganó, o sea, no le apoyó a Bonifacio porque Bonifacio fue estúpido. Probablemente pensaba que por ese odio que se tenía mutuamente no le iba a votar, no iba a hacer lo que hizo, probablemente, y se equivocó radicalmente. Necesitaba el apoyo explícito de Atanasio para ganar la segunda vuelta. Y bueno, eso es lo que que aprobó, o sea, apoyó por sorpresa para todo el mundo, pero apoyó a Macías, y eso le dio el triunfo a Macías, a pesar de que bastantes votos se le fueron a Bonifacio, pero la inmensa mayoría fue a Macías, y con los de la UV pues ganó de calle, vamos, barrió. Eso es lo que te quería decir. Pero sí que ganó Mongomo, ganó Mongomo, pero totalmente. Tendría que revisar mi documentación. Sí, no, sí, eso lo he leído muchas veces, pero cuando he visto las cifras son exactas. Tengo los números exactos de votos y el porcentaje te lo he dado. 18,8 más Bonifacio, 8,6, 80,6 Macías y 0,5 en el distrito, Atanasio. Que como no lo tengo a mano, no lo tengo delante de mí, no te puedo decir las cifras que yo tengo. Lo tengo yo tenía documentadas también. Entonces, mira el fotofoto, lo voy a mirar. Vamos, te lo puedo pasar, o sea, mira el fotofoto, mira el ébano, o sea, eso no pasa absolutamente nada, solamente porque yo tengo otros documentos que dicen otra cosa. Ya no es nada. En el momento dijeron eso. Sí. Él ganó en Mongomo. Yo creo que eso es una cosa que se construyó después y que no está basada en la realidad, no. Y que se fue diciendo, no, perdió en su pueblo. Pues no perdió en su distrito, no, ganó. Y me parece si Mariano Bamicha era diputado por Mongomo, ¿por qué fue votado en otro? Es que no fue diputado por Mongomo, fue diputado por Río Muni, porque había una lista conjunta de Río Muni. Si a la lista de Bonifacio en Río Muni le salieron 5 o 6 escaños y él iba al número 5, ya salió, aunque Mongomo hubiera sacado un 18% de votos, un 19%. Entonces, es eso. Esa parte lo voy a revisar la documentación. O sea, no, si no digo que no te puedas tener razón, pero voy a revisar la documentación. Revísala, sí, vamos, eso estoy seguro, sí, eso estoy seguro. Ok, nada más. Bueno, muy bien, muy interesante la discusión también. Benita se había unido por el chat para una pregunta para Paz y también una recomendación. La pregunta es si conoces el trabajo de la antropóloga visual Úrsula Bienman sobre Melilla y sobre Ceuta, y si no, pues que lo recomienda. Videoautora, que es suiza, ¿no? Sí, ella ha hecho unas cosas sobre la frontera yo creo que la situación de Ceuta y Melilla son bastante diferentes, pero son una preciosidad, están muy bien y son muy interesantes. También hay 2 o 3 fotógrafos españoles que han hecho trabajos sobre estas mujeres del comercio atípico, del que mencioné, pero no pude meterme, que pasan cargando 30, 40, 50 y 60 kilos la frontera varias veces al día y normalmente viven en poblaciones, en poblados pequeñitos de Nador, llegan a Melilla, cargan las cosas cuando llega el barco a las 7 de la mañana. Hice esa ruta por la frontera varias veces, ¿no? Entonces cogen las mercancías que vienen del barco que llega a Melilla a las 7 de la mañana y luego vuelven a pasar la frontera a Nador. Y todo eso lo hay que hacer a pie. Incluso
En esas fronteras, por ejemplo, si yo quería llegar hasta Nador, lo que es cruzar la frontera lo tienes que hacer a pie. Es decir, son muchas normas bastante absurdas y los marroquíes tienen una actitud bastante colonial con su pueblo en ese sentido. Es decir, que y es una vida triste de estas mujeres y se habla con mucha facilidad con ellas. Y viven bastante dominadas por comerciantes, porque casi todo parte del comercio que hay en Melilla, que en otras épocas era hebreo o cristiano, ahora está en manos de gente que vive, como decía Juan Ignacio, trans marroquíes Melilla, y que pasan las cosas. Son los grandes comerciantes. Sí, es una mujer muy interesante. Bien. ¿Alguna pregunta más y comentarios? Bueno, yo creo que ya, como llevamos todo el día. Pues si os parece, como dice Paz, como llevamos todo el día, también, bueno, también son las 7:10, llevamos todo el día desde las 10 de la mañana con el seminario, con la discusión. Si no hay más comentarios, más intervenciones, si os parece, podemos dejarlo aquí.